¿Listo? ¿Puedo? Bueno. Avísame cuando puedo arrancar, ¿eh? ¿Listo? No. Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de Mecánica Racional. En la clase de hoy vamos a ver cinemática del movimiento plano, cinemática en curvas planas, cuando tenemos la información puntual en un instante determinado, ya sea por la rapidez, velocidad escalar instantánea o la aceleración tangencial o ambas, ¿sí? Cuando tenemos también la geometría de la configuración en el sentido de que tenemos la función, tenemos la trayectoria, las características de la curva. Bueno, esa parte va de vuelta porque me interrumpieron. Cuando tenemos también la función por la cual se mueve nuestro punto material en composición de el cómo y el por dónde, es que podemos obtener la información total del movimiento. No te voy a dar muchas vueltas esta vez, vamos a ir directamente a los ejercicios, espero que los disfrutes. Bien, fíjate que cualquier problema de cinemática para tener la información completa del movimiento ¿eh? te tiene que decir cómo y por dónde. ¿Sí? El cómo lo tenés con el valor de la rapidez en el instante considerado y con la variación de la rapidez. Y el por dónde lo tenés con la parábola cuadrática en este caso, con la forma de la curva. Es una curva plana en donde se está desarrollando el movimiento del patinador. ¿Sí? Tenés la rapidez, el módulo, y bueno, y la derivada de la rapidez respecto al tiempo, que vendría a ser la aceleración tangencial, ¿sí? Nosotros con esta información podemos determinar el módulo de la aceleración o la magnitud de la aceleración, que es lo que nos están solicitando. Estos valores, ¿sí?, de rapidez y de aceleración tangencial son válidos para la posición de x igual a 10. X igual a 10 son valores instantáneos, no tenemos la forma de la función de la velocidad y de la aceleración, no la tenemos. Lo que tenemos es la información para el instante puntual, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es el instante puntual? El instante tampoco lo tenemos, lo que tenemos que corresponde a una posición de x igual a 10 metros. La forma de la pista, ¿sí? La forma de la pista donde puede patinar es una parábola cuadrática de valor 1 sobre 80 por x al cuadrado, y con esta información tendríamos que ser capaces de determinar la magnitud del vector aceleración. A ver qué información tenemos para todo esto, ¿no? Si quisiéramos determinar al vector aceleración en función de las componentes intrínsecas de este vector, bueno, tendremos la aceleración tangencial, según el versor tangencial, como ya hemos estudiado, más la aceleración normal, según el versor normal o centrípeto, ¿no? Para una característica, ¿sí?, o para una curva de estas características, supongamos que el punto se encuentra acá, si el punto A se encuentra acá, ¿sí? Podemos pensar, a ver, no nos dan información sobre esto, es un supuesto nuestro, pero lo que importa es que el módulo va a ser el mismo. Podemos pensar que el patinador está bajando para darnos una idea de la orientación de los vectores nada más, ¿sí? Podemos pensar que el patinador está bajando y bueno, a ver, si está bajando tendremos al vector velocidad, ¿sí?, tangente a la trayectoria, porque fíjate que la información del vector no la tenemos, lo que tenemos es el módulo. No tenemos la información del vector, así que tenemos que pensar que puede venir así, podría llegar a venir así, es un posible escenario. Por supuesto que tendremos la aceleración tangencial proyectada sobre el vector velocidad. Perpendicular, ¿sí?, a la aceleración tangencial tendremos la componente normal de la aceleración, ¿sí?, la componente normal de la aceleración que depende de la geometría de la configuración, por eso nos dan esta info también. Y bueno, y en composición vectorial de la aceleración tangencial y normal, con todos los errores que pueda llegar a tener la proyección de mi dibujo, ¿sí? Pero bueno, la aceleración irá por acá, es un posible escenario este, ¿sí? La aceleración definitiva vendrá así, y esto es lo que nosotros tenemos que determinar.
¿Cuánto vale la aceleración tangencial? Bueno, por suerte es datos. ¿Cómo varía la rapidez? Es la derivada de la velocidad escalar instantánea respecto del tiempo. ¿Cuánto vale la aceleración normal? La aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura en el instante considerado. Y acá es donde tenemos que recurrir a la geometría de la configuración, porque para saber el valor de la rapidez y el valor de la aceleración tangencial no necesitas la información de la geometría de la configuración, no necesitas la información del por dónde, ¿sí? Para el vector aceleración sí necesitas la información del por dónde. ¿Por qué? Porque necesitas el radio de curvatura de la curva trayectoria. ¿Y cómo determinamos el radio de curvatura de la curva trayectoria? Bueno, conociendo la función, ¿sí? Para una función escalar, f de x, como esa, radio de curvatura en función de x, esto ya lo hemos estudiado en la clase número 2, 1 más y' al cuadrado, todo esto a la 3 medios dividido y segunda. Si llegaba a ser la derivada segunda negativa le poníamos un módulo como para que quede siempre positivo. Es un radio de curvatura. Es un radio de curvatura, nos tiene que dar un valor positivo. ¿Sí? Así que con esta información podemos determinar la aceleración normal. ¿Sí? Podemos determinar la aceleración normal y bueno, y el truco del ejercicio está en hacer la composición pitagórica de la aceleración tangencial, que es dato, más la aceleración normal, que la determinamos después de determinar el radio de curvatura, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que ya entendimos cómo viene el razonamiento para determinar el módulo del vector aceleración, ya después pasa a ser un problema de análisis matemático, ¿no? Fíjate, tenés la función, vos necesitas la derivada primera y la derivada segunda en el punto a considerar, o sea, para x igual a 10. ¿Sí? Con esta información, reemplazando x por 10 acá, te queda 10 sobre 40, en este caso 0.25. Y bueno, y la derivada segunda, 1 sobre 40, independientemente del valor de x. Una parábola cuadrática tiene derivada segunda constante. El radio de curvatura con esta información, con la expresión mostrada antes, nos da 43.8 metros, un radio de curvatura bastante grande. ¿Sí? La aceleración normal, con la información del radio de curvatura podemos determinar la aceleración normal porque tenemos la información de la rapidez, ¿sí? La velocidad al cuadrado sobre este radio de curvatura, 3.28 metros sobre segundo cuadrado. Y con esta información podemos hacer la composición en Pitágoras del módulo del vector aceleración, que era el objetivo final de nuestro problema. ¿Sí? Tendremos la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado, la raíz de todo eso, que en este caso nos da 5.18 metros sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? De esta manera pudimos determinar el módulo del vector aceleración. Esta última parte es solamente para explicar qué hubiera pasado si la orientación de los vectores era diferente a la que hemos supuesto nosotros. Bueno, el resultado hubiera sido el mismo en cuanto a módulo se refiere, ¿sí? Acá en este enunciado no tenemos información de si está subiendo o si está bajando. El sentido común te lleva a pensar que está ganando velocidad a medida que va bajando, ¿sí? Bueno, por influencia del campo gravitatorio, podríamos pensarlo que esto está en un plano vertical y está la influencia del campo gravitatorio, imaginamos eso. Entonces el sentido común nos lleva a pensar que tenemos la velocidad y que tenemos la aceleración tangencial apoyando, cayendo sobre el sentido de la velocidad. De hecho, el enunciado dice: la rapidez varía a razón de 4 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Entonces uno tiende a pensar que la aceleración tangencial está en cómplice, ¿sí? Es como que está proyectando a favor del vector velocidad. Pero si hubiera sido diferente, suponte que estuviera subiendo, en realidad en lugar de estar bajando, y tuviese la aceleración tangencial en contra, o tuviese la influencia del campo gravitatorio que le juega en contra, bueno, la composición vectorial, ¿sí? En cuanto a la velocidad, será hacia arriba el vector. La aceleración le acompañará de la misma manera que el gráfico anterior. La aceleración tangencial estará en contra de la velocidad y la aceleración proyectará
diferente, ¿sí? Quiero decir que proyectará, no va a proyectar sobre la recta de acción positiva de la velocidad, sino que sobre la negativa, ¿sí? Pero el resultado en módulo sería el mismo, ¿sí? El módulo sería el mismo. Este escenario por ahí es más difícil de imaginarse, ¿no? Tenemos la velocidad y tenemos que está frenando, podría llegar a pasar. Si estuviera frenando sobre la caída, la aceleración tangencial jugaría al revés, entonces la aceleración, el vector aceleración proyectaría de esta forma. Y bueno, y si tuviese la velocidad y la aceleración tangencial en el mismo sentido, el vector aceleración también proyectaría de la forma que en el caso número 3. Fíjate que en todos los escenarios posibles la aceleración normal está fuera de discusión porque siempre apunta al centro de curvatura de la curva trayectoria. Solamente era para aclararte, y espero no oscurecer con esto, es que nos tendrían que haber dado más información para ver la orientación de los vectores. Con la información que nos dieron, solamente podemos determinar el módulo del vector aceleración, ¿está bien? Solamente podemos determinar el módulo porque los escenarios posibles podría ser cualquiera de estos cuatro. Por más que el sentido común nos lleve a pensar que el escenario número 1 es el más factible en estos casos, ¿sí? Bien, aquí nos encontramos con un problema parecido al anterior, parecido en el sentido de que tenemos datos posicionales de rapidez y de aceleración tangencial, ¿sí? O de variación de rapidez, y tenemos la información de la curva trayectoria. Acá tenemos el cómo y acá tenemos el por dónde. En todos los problemas de cinemática, vos acordate que necesitamos responder esas dos preguntas, o tener respondidas esas dos preguntas, el cómo y el por dónde, para tener la información total del movimiento. ¿Cuál es el condimento adicional en este problema en particular? Es que necesitamos, ¿sí? Necesitamos la determinación del vector velocidad y del vector aceleración en coordenadas cartesianas, ¿sí? La determinación del vector velocidad y del vector aceleración en coordenadas cartesianas. Y bueno, para eso necesitamos saber cómo vienen, ¿no? No solamente el módulo, sino la dirección. Fíjate, en este caso, bueno, tenemos la flecha de aquí del esquiador, desplazándose hacia la derecha, hacia abajo, con un valor de velocidad instantánea de módulo 10 metros sobre segundo, y creciendo esta rapidez a razón de 2 metros sobre segundo cuadrado. Válido para la posición x igual a 20 metros en esta curva trayectoria modelizada de la pista de esquí. Bien, ¿cómo trasladamos esta información a las coordenadas cartesianas? Es la pregunta del millón acá, ¿sí? Bien, para la velocidad, a ver, podemos hacer algún croquis representativo de esta situación. Podemos decir, bueno, mira, nosotros estamos acá, vamos a tratar de representar a este punto, al punto del esquiador. La velocidad tangente a la trayectoria, como siempre, la podemos representar así. La aceleración tangencial o la derivada de la rapidez también la representamos en la misma dirección y sentido. La aceleración normal, como ya sabéis, apuntando hacia el centro de curvatura de la curva trayectoria. Entre las dos nos dará la información del posible vector aceleración. ¿Sí? La información del posible vector aceleración, que estará por aquí. Y bueno, bien, hasta ahí no hay problema, ¿no? No hay problema en el sentido de que sabemos, tenemos más o menos la idea de cómo pueden llegar a venir los vectores. Ahora, la clave será ver qué ángulo tiene el vector velocidad en este sistema de referencia en coordenadas cartesianas, ¿sí? ¿Qué ángulo tendrá el vector velocidad en este sistema de referencia en coordenadas cartesianas, este sistema de referencia plano? Bueno, ¿cómo podemos responder esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos responder esto? ¿Qué te parece? Tenemos las condiciones geométricas, tenemos la información de la trayectoria, tenemos que la velocidad es tangente a la trayectoria, que el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces, que no te resulte descabellado pensar en obtener la pendiente de la recta tangente. Obteniendo la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Obtenemos de algún modo, o tenemos las herramientas para obtener
el ángulo que tiene la recta tangente respecto a este sistema de referencia, y ese va a ser el ángulo del vector velocidad. O sea que al vector velocidad nosotros lo podríamos obtener sacando en primera instancia la recta tangente para x igual a 20 metros. ¿Está bien? Derivando la función, a ver, ayúdame que no me acuerdo. ¿Sí? Bueno, esta derivada la tenéis que buscar como 1 sobre x. La derivada es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? O sea, tendremos menos 400 dividido x más 15 al cuadrado. ¿Sí? Por supuesto que para la determinación del radio de curvatura, que lo necesitamos para obtener la aceleración normal, vamos a necesitar también llegar a la derivada segunda. Así que podríamos volver a derivar, no está de más. Después vamos a necesitar, derivando nuevamente, la derivada de 1 sobre x al cuadrado será menos 2 dividido x al cubo. Con el 2, con el menos que tenés antes, perdón, tendremos entonces 800 dividido x más 15 al cubo. Hasta ahí tenemos la derivada primera y la derivada segunda en general. Nosotros tendríamos que obtener y' para cuando x es igual a 20. ¿Sí? Y también y segunda para cuando x es igual a 20. Bien, sucede que para el instante mostrado, ¿sí? Para x igual a 20 metros, la derivada primera vale menos 0.3265 y la derivada segunda vale 0.0187. Por lo pronto, ¿sí? Por lo pronto nosotros ya estamos en condiciones de obtener el ángulo alfa, el ángulo representativo de la recta tangente. ¿Sí? Fíjate que es un ángulo de características cóncavas, un ángulo superior a 180 grados, tomando la referencia positiva. ¿Sí? Este será el ángulo alfa. El ángulo alfa lo obtenemos haciendo la arcotangente de I'. Vos acordate que I' es la tangente del ángulo alfa, es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Haciendo la arcotangente tenemos que el ángulo son 342 grados. Por supuesto que la calculadora no te va a dar ese valor. Ese valor es el que nosotros sabemos que vale por la referencia 0 grados respecto al eje X y que es un ángulo en depresión. Es un ángulo en depresión, entonces estamos considerando la vuelta completa. Si querés para los cálculos podés pensar que el ángulo es de depresión de 18 grados respecto del eje X. 18 grados hacia abajo respecto del eje X te va a servir para los cálculos conocer este ángulo y es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale el vector velocidad entonces? ¿Sí? Si esta es nuestra referencia 0 grados y este es nuestro ángulo alfa, el vector velocidad valdrá, ¿sí?, el módulo que vale 20, ¿sí? Vamos a ponerle 20 directamente, por el coseno de 18 grados según el versor Y, menos 20 por el seno de 18 grados según el versor J, unidades metros sobre segundo. Ahí tenemos la información del vector velocidad en el instante considerado. Por supuesto que bueno, podemos hacer la cuenta y ya está, tenemos la información del vector velocidad. La pregunta será, a ver, ¿cómo podemos obtener la información del vector aceleración, ¿no? El vector aceleración, ¿cómo podemos llegar a describirlo? Tendríamos que ser un poquitito más explícitos en el dibujo, tendríamos que ser un poquitito más explícitos y recordar aquello de que si tenemos, ¿sí?, la orientación de la aceleración tangencial y la aceleración normal, de algún modo podemos obtener, ¿sí?, el ángulo, ¿sí?, el ángulo beta que hay entre la velocidad y la aceleración. Acordate que la aceleración tangencial tiene, en este caso, la misma dirección y sentido que el vector velocidad. O sea que pensar en el ángulo que existe entre el vector aceleración total y la aceleración tangencial será lo mismo que pensar entre el ángulo de la aceleración y de la velocidad.
Este ángulo estamos en condiciones de determinarlo, ¿sí? Estamos en condiciones de determinarlo, ¿por qué? Porque la tangente de beta es la relación entre la aceleración normal y la aceleración tangencial. ¿Estamos en condiciones de determinar la aceleración normal? Sí, porque tenemos la rapidez y porque podemos obtener el radio de curvatura con la información volcada anteriormente. Bien, ¿cómo sigue nuestro análisis? ¿Sí? Determinamos el radio de curvatura para x igual a 20 metros con la derivada primera y la derivada segunda que hemos calculado previamente, con esos valores numéricos los cargamos en esta función, ¿sí? Y obtenemos el valor de 62.25 metros, ¿sí? La aceleración normal depende inversamente del radio de curvatura y depende directamente del cuadrado de la rapidez, ¿sí? Por lo que haciendo 10 al cuadrado dividido 62.25 tenemos 1.61 metros sobre segundo cuadrado. Revisa las cuentas, porque nadie es infalible, todos le podemos pifiar a una cuenta, así que trata de revisar las cuentas y en todo caso después me contás. Una vez obtenida la aceleración normal, ¿sí? Vamos a determinar el ángulo de orientación que tiene la aceleración o el vector aceleración, ¿sí? Por lo pronto el ángulo respecto del vector velocidad, ¿sí? El ángulo respecto al vector velocidad lo determinamos, como dijimos antes, con la arcotangente de la aceleración normal sobre la aceleración tangencial y este ángulo es 39 grados. De alguna forma nosotros tenemos ahora la orientación o el valor del ángulo definitivo, ¿sí? El ángulo definitivo de la aceleración, que será 39 grados menos 18 grados. 39 grados menos 18 grados. Con esta información nosotros tenemos la orientación del vector aceleración según la referencia cartesiana. ¿Qué nos falta? ¿Qué te parece que nos falta? Tenés el ángulo, te falta el módulo. ¿Cómo determinamos el módulo del vector de aceleración? Y como vos ya sabés, ¿sí? Como hicimos en el apartado anterior, la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Con esta información tenés el módulo y el ángulo del vector aceleración para hacer la descomposición en coordenadas cartesianas. Bien, el módulo del vector aceleración a mí me dio 2.57 metros sobre segundo cuadrado. Con esta información y sabiendo que el ángulo es mayor que 0, no quedará otra que aceptar que la aceleración en x tendrá este sentido y que la aceleración en y tendrá este sentido. Ambas serán positivas. La aceleración en x será el módulo de la aceleración por el coseno del ángulo diferencia y la aceleración en y será el módulo de este vector aceleración por el seno del ángulo diferencia. Y de este modo hemos descompuesto al vector aceleración en las coordenadas cartesianas, que era lo que nos había solicitado. Un problema que te hace vincular al sistema de coordenadas cartesianas con el sistema intrínseco o del triedro de Frenet. Si vos tenés claro cómo pasar de un sistema de referencia a otro, el problema es muy sencillo. Tenés que aprender a vincular esas dos herramientas, esas dos referencias. Teniendo eso claro, no tendrías que tener dificultades en determinar la orientación de los vectores velocidad y aceleración para el instante mostrado. Como resumen final que involucra la idea general de ambos ejercicios es tratar de tener respondidas estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo y por dónde? La información del cómo es el valor de la rapidez en un instante considerado, ¿sí? O el valor, la dependencia temporal, si la tuvieras, si tuvieras la dependencia temporal de la ley horaria, haces la derivada y obtenés la velocidad de escalera instantánea, ¿sí? Haces la derivada nuevamente y tenés la aceleración tangencial. Todo esto es el cómo. Pasa que con eso no es suficiente, no podemos obtener una información total del movimiento con el cómo. De la misma forma que tampoco podemos obtenerla solamente con el por dónde. Si nosotros tenemos la curva trayectoria pero no tenemos cómo se mueve, no nos sirve. La información está inconclusa, incompleta.
La función, ¿sí? La función modelizada de la curva trayectoria en el plano te sirve para determinar la derivada primera, la derivada segunda y en consecuencia la recta tangente de la velocidad, ¿sí? La ecuación de la recta tangente o el ángulo de la recta tangente con la derivada primera y el radio de curvatura con la derivada segunda. Utilizando, mezclando el cómo y el por dónde, podés trabajar con la rapidez y con el radio de curvatura para obtener la aceleración normal, y de este modo poder obtener el módulo del vector aceleración. ¿Sí? Acá con un gráfico auxiliar tratamos de poner en evidencia estos datos, ¿sí? Fíjate, la velocidad, ¿sí? El vector velocidad, el ángulo alfa respecto de la horizontal, la obtenés como la arcotangente de I' o de la derivada primera, ¿sí? Y la composición del ángulo beta, vamos a desarrollarlo para que quede, ¿sí? Alfa como la arcotangente de Y' en el punto considerado y el ángulo beta como la arcotangente de la relación entre la aceleración normal y la tangencial, ¿sí? Con esta información podés obtener el módulo y ángulo, ¿sí? El módulo y ángulo del vector velocidad, o con la información del módulo y ángulo del vector velocidad podés obtener, valga la redundancia, el vector velocidad. Y con la información del módulo y ángulo del vector aceleración, con el signo que corresponda, por supuesto, acá tendrás alfa más beta, ¿sí? Podrás obtener el vector aceleración en coordenadas cartesianas, que fue lo que hemos hecho en estos ejercicios o intentos de ejercicios, que dará a tu juicio de valor ese resultado. Este fue un complemento de cinemática del punto material, particularmente cinemática del movimiento plano. Espero que haya sido de tu agrado y nos veremos en la próxima. Chao.